No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Un tipo diferente de guerra. Capítulo 5. Capítulo 5. Alianza. 4. Atravesar la lágrima en la realidad, fue como atravesar un mundo de sueños. Por un breve momento, fue como si hubiera una fina neblina brillante en el aire, casi como las ondas del agua, y luego, al siguiente, todo cambió. Mirando hacia abajo a sus pies, Shirou notó que estaba parado sobre una colina con hierba larga y juncos ondulantes. Levantando un brazo para protegerse la cara, una ráfaga de pétalos de flores pasó junto a él, deslizándose hacia la estructura en la distancia donde se encontraba un castillo blanco. Sus murallas estaban protegidas por caballeros que patrullaban, y su puerta central estaba bordeada con largos estandartes azules teñidos con tonos dorados. Extendiéndose más allá de los muros del castillo, había una gran ciudadela formada en un punto en el centro de lo que parecía una ciudad bulliciosa. Había una especie de majestuosidad que emanaba del castillo blanco, casi como si no hubiera ninguno igual en ninguna historia o tiempo. Camelot, pronunció saber, las facciones tentativamente grabadas en piedra. Shirou bajó el brazo que cubría su rostro y miró hacia el Servant convocado para luchar con él en esta guerra circunstancial del Grial. A diferencia de su actitud distante y serena anterior, Shirou podía sentir que algo andaba mal. No era nada visible lo que insinuaba un problema, sino la falta del mismo. Saber estaba completamente inexpresivo. En comparación con cómo había sido cuando la convocaron por primera vez, Shirou no pudo evitar preocuparse por la mujer que lucharía en su nombre. «Sable», llamó. Ella lo miró, pero no duró mucho. Sus ojos fueron atraídos una vez más hacia el lejano castillo, y solo cuando él se movió para estar más cerca de ella pareció salir de él. Ella negó con la cabeza, forzó una sonrisa y no dijo mucho más. Shirou abrió y cerró la boca, sus acciones rígidas. De todos modos, estaba claro para él que Saber no quería hablar de eso. Impresionante, ¿no? Shirou giró la cabeza y vio a Mordred sonriendo, con los brazos a los costados. Después de actuar sin preocuparse por ellos y atravesar el portal que había hecho primero, el hecho de que Mordred esperara hasta que todos pasaran lo decía todo. Por otra parte, Shirou decidió que no debería señalar sus acciones para no provocarla. Después de todo, Mordred parecía del tipo violento cuando estaba nervioso. Las paredes del cielo son mejores, resopló Zenobia, alertando a todos de que ella estaba allí. Caster no perdió ni un segundo y ató a Zenobia con restricciones mágicas. Zenobia no opuso resistencia ya que esperaba este tipo de tratamiento de todos modos. Te pregunté. El labio de Mordred se torció. Zenobia gruñó. Dios dice que no se mienta. Lo digo como es. Mordred frunció el ceño, pero recordó que el comportamiento de una realeza era algo que Merlin estaba haciendo que ella practicara. No podía ser impulsiva, pero tenía que ser magnánima. Honestamente, a Mordred no le importaba un comino, pero Merlin le dijo que se reflejaría mal no solo en ella, sino también en el rey y la reina por tener un pariente temerario como ella. Conteniendo el aliento, Mordred llamó a un caballero ejecutor y escoltó a Zenobia a una celda de detención. Mordred no era lo suficientemente tonto como para no saber el valor de cualquier información que pudieran obtener de Zenobia en esta guerra. Siendo este el caso, la forma en que Mordred miraba a Shirou mejoró aún más. Como era de esperar de una versión alternativa de su padre. Ejem. Una tos hizo eco en los oídos de todos. El ruido llevado por las flores a la deriva en la brisa. Shirou miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a nadie que pudiera haber hecho el ruido. Por otra parte, el sonido probablemente no estaba destinado a otra cosa que no fuera un recordatorio para Mordred. Con el ceño fruncido, Mordred pateó el suelo. Lo sé, murmuró. Tomando aliento, Mordred miró a todos y les hizo señas hacia ella. Síganme. Pueden quedarse en las habitaciones de huéspedes del castillo mientras el rey resuelve los detalles de nuestra alianza. Mientras tanto, siéntanse libres de hacer un recorrido por los terrenos del castillo.
Escupiendo las palabras, parecía más como si Mordred estuviera siendo discretamente alimentada con las líneas a favor de lo que normalmente habría dicho. Honestamente, los pétalos de flores que seguían flotando alrededor de Mordred eran bastante sospechosos, sin mencionar lo molesto que parecía Mordred. Gruñendo, Mordred se fue en dirección a Camelot, esperando que todos la siguieran, lo cual hicieron. Al mismo tiempo, Caster le dio a Shiro una mirada, recordándole la advertencia que le había dado antes de que volviera corriendo a una zona de peligro. Shiro estaba bien ahora, pero en la próxima batalla, estaba claro lo que Caster haría primero antes que cualquier otra cosa. No deberías dejarte morir. Shiro miró hacia abajo para ver a Ilya mirándolo fijamente, pero sus palabras no eran ninguna forma real de consuelo. Soy el único que puede matarte. Sonriendo, Ilya fue levantada sobre el hombro de Berserker y llevada hacia Camelot. Maldita sea la de Insbern, murmuró Rin, preguntándose qué tipo de rencor tenía Ilya con Shiro, hasta que gritó cuando Archer la recogió antes de que la multitud los dejara atrás. Mientras tanto, una mirada oscura cruzó el rostro de Sakura mientras miraba a Ilya irse, pero se estremeció cuando una mano vieja y decrépita se colocó sobre su hombro. No hay nada de malo en matar a alguien que te desagrada, querida nieta. Recuerda. Esto es guerra. Souken le dio a Sakura una sonrisa, viendo la tez de Sakura palidecer. ¿Nos vamos? Sakura vaciló, mirando hacia Shiro, con quien quería estar al lado, pero luego notó la mirada dura en los ojos de Souken. Ese sí. Ella inclinó la cabeza, Rider observaba la interacción con descontento. Sin embargo, no era su lugar para interferir. Aún así, no mejoró el disgusto que sentía. Uno por uno, los demás comenzaron a alcanzar a Mordred, dejando solo a Shiro y saber que estaban holgazaneando a un ritmo más tranquilo. No malinterpretes a Shiro. Fácilmente podría haber alcanzado a los demás. La razón por la que se estaba quedando atrás era nada más que por saber. Por el rabillo del ojo, Shiro pudo ver que saber continuaba siendo casi deprimente desde el momento en que llegó aquí. Era contrario a la imagen de indiferencia que estaba posponiendo, pero para Shiro, se veía completamente frágil. Sus pupilas dilatadas parecían absorberlo todo con una sensación casi abismal de fingida indiferencia, mientras comenzaba a morderse el labio inferior. Demasiado para cara de piedra. Al mismo tiempo, Shiro notó que solo había notado los cambios mínimos en la expresión de saber porque él era el único capaz de prestarle suficiente atención. Mirando a todos los demás, era evidente que nadie se había dado cuenta excepto él. Finalmente, lo que sea que Saber sintiera parecía haber llegado a un punto crítico en el momento en que entraron al castillo de Camelot y fueron conducidos a sus respectivas habitaciones temporales para invitados. Maestro, una palabra. Saber tragó saliva y preguntó rígidamente. Shiro, que había detectado las anomalías de Saber, se sintió aliviado de que ella se estuviera abriendo potencialmente a él. ¿Cómo puedo ayudar? Saber vaciló, pero al final, la petición aún salió de sus labios. Como Servant, entiendo que no debo alejarme de tu lado, pero estás en buenas manos, comenzó ella inusualmente andándose por las ramas. Para Saber, esto era Camelot. El verdadero nombre de Saber era Rey Arturo. Por lo tanto, Camelot era su castillo. Los caballeros que patrullaban, los ciudadanos que vivían aquí, todo se atribuía a su gobierno. Incluso si esta era una realidad o línea de tiempo diferente, todavía no cambiaba cómo se sentía Saber. Nunca cuestionaría la integridad de los caballeros de Camelot, y mucho menos de los caballeros que componían su propia mesa redonda. Pase lo que pase, nunca recurrirían a la traición, creando una situación única en la que Saber no tenía que sentirse constantemente en guardia si dejaba a Shiro sola. ¿No te dije ya que no tenías que ser tan formal o reservado conmigo? Muy bien. Intentemos esto de nuevo. Maestro, le pido, una petición. No sabía ser informal. Suspirando, Shiro todavía prestó atención sin pensarlo mucho. Qué patético. ¿Era así como se sentía huir? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué cobarde! Presionando una mano contra su pecho en un pasillo discreto dentro de Camelot, Saber no pudo evitar temblar.
Le había preguntado a Shirou si estaría bien para él si se tomaba un momento para sí misma. Algún tiempo a solas, por así decirlo, y tal como ella había pensado, él se lo concedió sin ningún problema. A estas alturas, Saber honestamente se había encontrado a sí misma a la deriva, deambulando sin rumbo por un castillo que era suyo y, sin embargo, no era suyo. Las cosas y los lugares que solía dar por sentado estaban todos aquí. Era como si el estado de desolación en el que los había visto por última vez antes de ser convocados fuera una mentira y, sin embargo, sabía muy bien que no lo era. Este no era su castillo, su gente, su reino, no exactamente. Si lo que Chaldea había especulado era cierto, este era otro mundo, otra línea de tiempo. Tratando de calmar sus nervios, tomó aliento en un esfuerzo por calmar su corazón y su mente. En última instancia, no haría mucho bien en todo caso. Todo lo que estaba viendo, sintiendo y experimentando aquí contribuía a una abrumadora sensación de pérdida y dolor. Sin expresión, miró a lo lejos, escuchando el sonido metálico del acero haciendo eco cerca de las almenas por donde había terminado deambulando. En el centro del ruido había alguien de quien había aprendido que su indulgencia e indecisión lo habían arrastrado al infierno. Lancelot, el primer caballero de la ronda. Siempre diligente, estaba practicando en los campos de entrenamiento del castillo con otros cadetes que aspiraban a unirse a las filas de los caballeros ejecutores. Saber podía ver su forma robusta en una armadura blanca brillante y un manto azul que fluía tal como siempre lo había recordado. No era nada como el negro retorcido de ese berserker, desde donde estaba Saber, no se dio cuenta de lo visible que era. Sin embargo, ni se detuvo ni reconoció cuando Lancelot notó su mirada, la miró y luego asintió en un sincero saludo. Aturdido, Saber simplemente siguió adelante. Sus pasos la llevaron de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de espectáculo en espectáculo. Gawain Saber lo había visto en su puesto, protegiendo la puerta principal de Camelot. Al igual que Lancelot, él la había visto y le sonrió, pero ella estaba demasiado avergonzada y nuevamente solo pudo fingir que no había notado el saludo. Gareth. Gentil Gareth, ella no merecía su final. Percival. Sir Percival, su devoción estuvo fuera de lugar. Tristán, el sonido de tu tristeza aún resuena dentro de este cofre incluso ahora. Bors. Tanto los jóvenes como los mayores, siempre entregados a un fracaso. Agravain. Ese hombre con cara de piedra en realidad estaba sonriendo. Cada encuentro empañaba la misma luz en los ojos de Saber hasta que parecieron perder el foco y no brillar más. Fue como una bofetada en la cara, una que picó más que cualquier herida. Estaban todos aquí. Estaban todos vivos. Cada señal apuntaba descaradamente a una sola conclusión que prácticamente le arrancó el corazón a Saber y lo aplastó sin piedad. Su reino no había caído. La tragedia de Camlan y su incapacidad para darse cuenta de la traición que se estaba gestando no había ocurrido aquí. El único deseo de Saber para el Santo Grial era reescribir su reinado, para que fuera tal que ella nunca hubiera desenvainado la espada en la piedra. Después de todo, ella experimentó de primera mano cómo arruinó todo a pesar de dar lo mejor de sí misma. ¿O realmente lo hizo? Lo peor de todo esto fue el reconocimiento que había visto en los ojos de los caballeros que la vieron deambular. Obviamente, existía una versión de ella en este mundo, y esta versión de ella, tan similar a ella misma, parecía haber tenido éxito donde había fallado. Saber hizo lo mejor que pudo. Mirando este lugar, y sabiendo que una alternativa de ella había tenido éxito, era lo mejor, realmente lo mejor. Saber no pudo reunir el coraje para enfrentarse a las personas a las que una vez llamó amigos, ni tener el corazón para recibir tan cálidos saludos. La sensación de asfixia dentro de ella solo empeoraba. Con pies inestables, básicamente se concentraba en poner un pie delante del otro, con la cabeza inclinada hacia abajo. Era de mala forma, y ciertamente no había manera de caminar. Al final, ella prácticamente estaba buscando problemas. Los pasillos interiores de Camelot eran bastante anchos y ofrecían un amplio espacio para que las personas se cruzaran entre sí. Esto permitió que Saber, aturdida, caminara con la cabeza agacha sin tropezar con nadie. Sin embargo, el espacio no era la razón principal. Era el estado
Las características de Saber eran idénticas a las de la reina de Camelot, y ella misma era un rey. Por lo tanto, ningún caballero que pasara, mesa redonda o no, se atrevería a impedírselo. La mayoría se movería a su alrededor, pero no todos. Golpeando su cabeza contra el pecho de alguien, Saber se puso rígida, levantando la cabeza bruscamente en disculpa solo para ver una cicatriz en el rostro que hizo más que simplemente hacer que frunciera los labios. Los caballeros no se habrían atrevido a sacar a Saber de sus pensamientos, pero no era lo mismo para la familia. La persona con la que Saber había chocado colocó sus manos sobre los hombros de Saber y lo midió de arriba a abajo con alegría. La piel besada por el sol, el cabello desordenado y una detestable inclinación de sus labios, la familiaridad estaba allí. Bueno, si esta no es una cara familiar. No te he visto tan joven en años. Kakai, Saber pronunció el nombre del hermano mayor con el que se crió. Desesperadamente tragó el nudo en su garganta, su voz trinó. ¿Estás viva?, espetó ella. ¿Por qué no lo estaría? Kai enarcó una ceja, tirando de sus brazos hacia atrás en una pose de pensamiento. ¿No te acuerdas? Siempre dije que quería intentar vivir la buena vida antes de desplomarme. ¿Moriste qué, buena vida? Querías decir muerte horrible, ¿verdad? ¿Cómo puedes sonreír así? Fue mi culpa. Estaba bajo mi gobierno. Tú dijiste eso, ¿no? Saber no podía encontrar la mirada de Kai, su tono de voz, terriblemente miserable en su melancolía. Incluso había comenzado a traficar con la espalda, si no fuera por la destreza con la que Kai se pegaba a ella. Oye, ¿estás bien? Kai frunció el ceño. No, en absoluto. Estoy bien. Oh, bien, ¿verdad? Kai de todas las personas estaba bastante familiarizada con los relatos de su hermana menor, y esto le recordaba demasiado los malos recuerdos. Conozco esa cara de póker en cualquier lugar, y pensar que volvería a verla después de tanto tiempo. No me hagas traer al viejo aquí, le daría un ataque. 19 veranos para salir de ese caparazón, y aquí está de nuevo prácticamente sin una abolladura. Anciano. Papá, Sir Héctor también estaba vivo. Saber estaba sin aliento ante la noticia, interiormente cada vez más y más frágil por segundo, para gran malestar de Kai. Kai rascó la parte de atrás de su cabeza y una vez más atrapó a Saber en su lugar antes de que pudiera salir corriendo colocando sus manos sobre sus hombros nuevamente. Escucha, sé que no eres mi Arturia, pero a diferencia de esa pálida, te ves muy bien y actúas igual que mi malcriada hermana pequeña hace años. Un consejo, pequeña dama, pero no lo hagas. Embotellalo. Saber no respondió. Ella no pudo. Kai tomó el silencio de Saber como una aceptación, pero fue un error. No se congeló por un momento de aceptación, sino por algo mucho más profundo. Sin darse cuenta, Kai soltó su agarre sobre los hombros de Saber y alborotó la cabeza de Saber con una mano grande. Kai hizo esto de la misma manera que siempre lo había hecho sin importarle el estatus de Saber como rey, y ese fue el punto de ruptura. La familiaridad engendra angustia y dolor. Solo sabes lo precioso que es algo después de perderlo. Saber necesitaba respirar, pensar antes de que cada nueva revelación la tragara por completo y la ahogara en sus propios defectos. Tengo que irme. Saber empujó a Kai a un lado y echó a correr antes de que pudiera reaccionar. Ambos hermanos sabían quién ganaría en una pelea. Kai sabía que ahora nadie detendría a Saber. Mirando la silueta de Saber desapareciendo en la vuelta del corredor, Kai hizo una mueca. ¿Qué diablos? Es como si ella hubiera retrocedido. Kai frunció el ceño pesadamente, una curiosidad mórbida brotó de su interior. ¿Qué tipo de historia se había desviado de la Arturia Kai que conocía al Saber que acababa de conocer? Kai negó con la cabeza mientras dudaba si debía perseguir a Saber. No podía dominarla exactamente con su nivel de habilidad y capacidad, pero sabía que las palabras no eran exactamente su punto fuerte. Esto fue especialmente cuando él tampoco tenía idea de por lo que estaba pasando Saber. Más importante aún, había notado algo más apremiante. Puede que Kai no haya sido el más brillante, pero como caballero de la ronda, ciertamente fue perspicaz. El dolor brilló en los ojos de Saber con solo mirarlo.
Algo drástico debe haber ocurrido entre líneas de tiempo. Aunque diferente o no, esa era su hermana. Tal vez debería llamar al anciano. Kai gruñó preocupada. Saber no sabía qué tan lejos se había retirado, o hacia dónde la estaban llevando sus piernas, pero esta seguía siendo una versión de su castillo. ¿Cómo podría no saber hacia qué lugar había vagado sin darse cuenta mientras buscaba refugio? Era un lugar en el que podía estar sola, y donde generalmente no había caballeros ni personas que deambularan a esta hora o sin amenaza de invasión. El mirador de la torre occidental. Antes de saber había una vista del reino circundante de Camelot, multitudes bulliciosas y caballeros patrullando manteniendo el orden. Cerró los ojos y todo lo que vio fueron cuerpos amontonados y esparcidos por el paisaje desgarrado de su Camelot. Sus rodillas temblaron, su espalda presionando contra una pared de piedra. Poco a poco, se sintió como si se estuviera rindiendo. La asfixia que la estrangulaba ahora era abrumadora. Su espalda comenzó a deslizarse por la pared hasta que se dejó caer sin contemplaciones en el suelo. La fachada de calma que apenas mantenía desde que puso un pie en este lugar comenzó a hacerse añicos. El rojo comenzó a deslizarse en sus ojos, creando una capa de niebla, mientras que cada exhalación que tomaba venía con resfriados. Acercó las rodillas al pecho y, poco a poco, se rodeó los muslos con los brazos. Sola, no tenía nada que ocultar. Fuera de la vista, el sonido de sollozos ahogados resonó en un área apartada de Camelot. Kai, que no pudo evitarlo y que había seguido a saber en la distancia, se congeló de inmediato. Ahora maldita sea, sabía que necesitaba al anciano. Presa del pánico, Kai se dio la vuelta para buscar a su padre, pero se detuvo cuando un remolino de pétalos de flores se deslizó frente a él, convergiendo y formando nada menos que el famoso mago de Camelot. Esmerejón. Kai gritó. Merlín colocó una mano sobre el hombro de Kai. Creo que es mejor si me dejas esto a mí, dijo Merlín, golpeando el suelo con la punta de su bastón negro antes de alisar la capa blanca que llevaba a su alrededor. Kai todavía era de la opinión de conseguir la ayuda de su padre, pero Merlín tenía sus propios planes. Las semillas debían plantarse si una planta alguna vez florecía y florecía. Está bien. Yo me encargo de eso, insistió Merlín, sin esperar a que Kai estuviera de acuerdo o no. Con cada paso que daba Merlín, bajo sus pies brotaban rosas, lilas y flores de todo tipo. No estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultarlos, y mucho menos tratando de enmascarar su presencia. No fue una sorpresa cuando el sonido de los sollozos se detuvo abruptamente y Merlín se encontró cara a cara con Saber, quien estaba tratando demasiado de reprimir todo. Ah, ya lo había asumido, pero incluso tú eres, con pesar, Saber negó con la cabeza, abatida y tratando desesperadamente de limpiar el rojo de sus ojos, pero fallando terriblemente. ¿Qué quieres, Merlín? Fue una vista triste. Disculpas, pero tal vez necesites un consejo. Merlín ofreció. Saber no respondió. El Merlín que existía ante ella era solo otro recordatorio de sus fracasos. Su Merlín se había ido, atrapado en Avalon. Merlín suspiró antes de ajustarse la túnica y sentarse junto a Saber. No pretenderé entender o saber qué tipo de carga te aqueja, pero debería ser seguro asumir que no es agradable. Te escondes aquí, e incluso te alejas de mi mirada, habla por sí mismo. No preguntaré, ni entrometerme, pero lo que puedo hacer es ofrecerte consuelo. Las palabras hicieron que Saber se moviera, aunque con nada más que un giro de su cabeza. Consuelo. ¿Quieres verlo? Merlín agitó su bastón, flores rodeándolos a los dos en una tormenta. El registro alternativo que define la historia de este mundo. Mientras tanto. Un golpe sonó en la puerta de Shirou. Pronto, un caballero ejecutor lo condujo a una sala de reuniones donde, por primera vez, estaría cara a cara con sus contrapartes. Gracias por leer. Parcasious enlaces de libros. Fatedlegaki Dark. California el pico solitario nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar el guión en el enlace, reflexión del diario de sobreviviente. Amazon Seon/DP/B08BDDGN7Z. Fate. Un tipo diferente de guerra. Capítulo 6. Capítulo 6.
Alianza 5, para ser honesto, fue un poco surrealista para Shirou cuando lo guiaron hacia una habitación donde varios extraños a su semejanza enfocaron sus ojos en él. Todos estaban sentados en una mesa redonda y vestían atuendos que diferían marcadamente entre sí. Uno vestía una armadura de caballero de placas completas con un manto azul sobre el hombro derecho. Llevaba una corona suelta sobre su cabeza, pero como si fuera demasiado incómoda, el hombre se la quitó y la colocó sobre la mesa, solo para que una brisa de flores la hiciera flotar de regreso a la cabeza del hombre. Las facciones del caballero se contrajeron, sabiendo que cierto mago le había hecho una broma a su corona. En cualquier caso, Shirou desvió su atención del caballero para mirar a los otros dos. Uno vestía un uniforme de cuello blanco con un emblema que Shirou reconoció como Chaldea en el área pectoral izquierda. Los sellos de comando eran evidentes en el dorso de su mano derecha, y parecía un poco mayor de lo que era Shirou en este momento. Luego estaba el último hombre en cueros de casa con una mirada tan aguda como la de Assassin. Ese era el señor de Kaya. Shirou lo sabía al recordar el retrato que Chaldea le había proporcionado durante su primera sesión informativa. En ese caso, el caballero sentado a la derecha probablemente no era otro que el usuario de la espada sagrada, y el que vestía uniforme era el operativo de Caldea. La puerta se cerró detrás de Shirou, una inquietud lo asaltó cuando los demás le indicaron en silencio que se sentara en el centro de la mesa redonda. Para empezar, supongo que las presentaciones están en orden, abrió el señor de Kaya, notando la incomodidad en el aire. Todos aquí se hacen llamar Shirou, así que es mejor que formemos una distinción entre nosotros y el original. Siéntete libre de llamarme Aston, respondió el usuario de la espada sagrada, acostumbrado desde hace mucho tiempo al nombre. Mantente en mi título para mí. Es más fácil de esa manera, el señor de Kaya se encogió de hombros. Maestro 47, finalizó el del uniforme de Chaldea. Entonces, solo Shirou para mí, dijo Shirou cuando toda la atención volvió a él. Sus manos se sentían un poco húmedas, una presión que solo él sentía brotaba de su interior. ¿Se debió a un sentimiento de insuficiencia o al darse cuenta de que él era el más vulnerable? Teniendo en cuenta el peso que tenía la existencia de Shirou en esta guerra para aquellos que participaban con él, Shirou estaba comenzando a darse cuenta de que Caster probablemente intentaría desollarlo nuevamente por aceptar asistir a una reunión por su cuenta sin decírselo a nadie. Afortunadamente, la inquietud de Shirou se calmó gracias a la iniciativa de Aston. Las únicas personas presentes en esta sala en este momento somos nosotros. Si tienes alguna pregunta, ahora es el momento. Aston asintió hacia Shirou mientras obtenía el acuerdo de los otros dos. Dejado con rienda suelta, varios pensamientos vinieron a la mente de Shirou. La mayoría se centraba en lo que acababa de experimentar antes de llegar a Camelot, las luchas de Xenovia, la desesperación en toda la lucha. Fue una locura de repente, la inquietud y la inquietud fueron arrojadas por la ventana. ¿Por qué participar en todo esto? Shirou sacó fuerzas de la indignación por la mancillación de sus ideales y la idea de que cualquier versión de sí mismo podría tolerar esto. ¿Por qué pelearíamos si no es porque hay aquellos a quienes deseamos proteger? El señor de Kaya respondió. Es así de simple. Eso no es lo suficientemente bueno. Sin embargo, continuó el señor de Kaya, interrumpiendo a Shirou. Somos el tipo de personas que simplemente se dan por vencidas y actúan de acuerdo con algún guión. La pregunta golpeó directamente a Shirou. Si todos aquí eran como él, entonces la respuesta era no. Esto es lo que Aston y yo hemos aprendido hasta ahora. El señor de Kaya se inclinó hacia adelante y comenzó a compartir los detalles que había adquirido durante su estadía en la guerra. Los detalles hasta ahora eran bastante escasos, revelando solo que se desconocía el número de Shirous en la guerra, y que la mayoría de los participantes estaban igual de confundidos en cuanto a por qué estaban aquí. Sin embargo, dos cosas evidentes fueron evidentes en base a los comportamientos anteriores de las dos potencias dominantes en la guerra. Primero, la facción del Santo no era hostil al principio y parecía haber descubierto algo, pero todo había cambiado abruptamente antes de que se enfrentaran a la facción blanca. En segundo lugar, el Shirou de la facción blanca puede saber por qué.
El problema era, tal como estamos ahora, no podemos lidiar con las facciones del santo o el blanco, y mucho menos exigir respuestas. Ashton admitió con un largo suspiro que solo el padre de una familia ruidosa podría ser. Incluso se le estaba formando una barba incipiente. Es un suicidio. Si no fuera por Merlín, incluso esta burbuja espacial no podría ofrecer ninguna seguridad. Les tomó un momento a todos digerir esto. Además, el señor de Calla y el maestro 47 tenían una idea de cuán capaz era Ashton. Para él, admitir que incluso él estaba en apuros enfatizaba la gran capacidad de la competencia. El maestro 47 negó con la cabeza y se concentró en lo que era importante. En resumen, esta no es simplemente una alianza para defenderse contra el santo o la facción blanca, sino un medio para alcanzar la verdad de este mundo y perturbarlo en lugar de por un deseo. El señor de Calla se giró para dirigirse a Shirou seguido por los otros dos al mismo tiempo. ¿Te nos unes? Ellos preguntaron. Para Shirou, la respuesta fue obvia. Fue afirmación. Tenía razón. No había forma de que ninguna versión de sí mismo se sintiera lo suficientemente cómoda como para participar voluntariamente en esta guerra sin ninguna resistencia. Por supuesto, respondió Shirou. Bien, el maestro 47 se apresuró a responder, los otros dos se dieron cuenta con un toque de expectativa. Basado en tu expresión, Ashton había dominado la cara de póker de su esposa a estas alturas. La realeza de un rey emanaba de él en oleadas. ¿Has descubierto algo? El maestro 47 no fue humilde y sonrió suavemente. Son más los principales analistas e investigadores de Chaldea que yo. En cualquier caso, parece que nuestras probabilidades no son del todo sombrías, pero, francamente, todo depende de él. El maestro 47 señaló, todos los ojos siguiendo la dirección del dedo extendido, solo para que el Shirou original comenzara a sudar cuando se hizo la conexión. ¿Yo? Shirou preguntó dudoso. Tenía absolutamente claro que también podría ser el eslabón más débil de cualquiera en esta alianza. Sí, tú, confirmó el maestro 47. Jugando con algo que había estado sosteniendo, Master 47 reveló un objeto con la forma del logo de Chaldea. Era una esfera hueca que fue modificada con una pantalla de proyección holográfica. Lo colocó en el centro de la mesa. En la pantalla apareció una visualización en 3D de los datos que Chaldea había acumulado con respecto a toda la singularidad y los combatientes dentro de ella. A saber, los Shirous y los miembros conocidos de sus facciones con los que Chaldea había entrado en contacto. Como todos saben, todos dentro de esta guerra están compuestos de partículas espirituales, y se supone que sus cuerpos físicos están en estados de animación suspendida en sus respectivas realidades. El maestro 47 comenzó a explicar lo que Chaldea le había dicho. La pantalla se centró en el grupo original de Shirou en particular. Shirou apareció, seguido de Rin, Kozuki y luego Sakura. Estos antiguos humanos mostraron lecturas similares a las de sus sirvientes. El maestro 47 continuó. En este mundo, maestro, sirviente, humano o cualquier otro, todos poseen los mismos medios que los espíritus heroicos para determinar sus capacidades, un origen espiritual. El maestro 47 miró a todos los presentes y dijo lo que había que decir. Debería ser lo mismo para el líder de las facciones blancas y sagradas. Desde aquí, la imagen proyectada cambió del Shirou original a solo el señor de Calla. Acercándose, el proyector se centró en el espíritu origen establecido antes de compararlo con el Shirou original. Había una diferencia notable en tamaño y presencia. El maestro 47 explicaría por qué. Cada otro Shirou en esta guerra posee un origen espiritual único y desarrollado que los define por las leyendas que han tallado en su historia, pero tú, el maestro 47 asintió hacia Shirou en este punto. Eres el original, el punto de partida desde el cual se ramifican todos los demás Shirou. Sin embargo, a diferencia de ellos, no estás desarrollado y careces de la experiencia de nuestros homólogos, lo que se refleja directamente en tu presente, origen espiritual. Una voz alegre interrumpió al maestro 47 desde aquí, la proyección realista de una joven Mona Lisa tomando la pantalla.
Aquí Da Vinci, ahora déjame dar más detalles antes de que Holmes se pierda más en sus pensamientos. La chica en la pantalla se sonrojó por su entusiasmo, al darse cuenta de que nadie compartía el mismo entusiasmo. Ah, el pecado de la ignorancia. Da Vinci siguió adelante. A diferencia de todos los demás con Spirit Origins maduros, el Shirou original está en proceso de desarrollo. En términos sencillos, está en la etapa maleable del proceso de forja, lo que permite que su Spirit Origin vaya a cualquier parte. Recuerde que el poder de un Spirit Origin es denotado por las experiencias, leyendas y acciones de los espíritus heroicos. El Shirou original no tiene nada de eso en su nombre, lo que le da el punto de partida más débil de cualquier Shirou en esta guerra. Si bien. Frótalo. Shirou encorvó los hombros. Él ya sabía que era el más débil. Sin embargo, eso puede cambiar rápidamente. Recuerde, el origen espiritual del original no está desarrollado a diferencia de los demás y, como tal, puede volverse mucho más si se le da el estímulo correcto. Resonancia, dijo el maestro 47 a los demás, aludiendo a un significado reconocido solo por aquellos que ya lo han experimentado personalmente. La mayoría de los Shirous asintieron, pero el Shirou original fue el único que asintió para encajar a pesar de no entender lo que le esperaba. A diferencia del resto, nunca había luchado en una guerra del Santo Grial, y mucho menos se había encontrado con las ambiciones de Archer en ninguna ruta. Por lo tanto, no sabía el efecto que podría traer el choque con versiones de sí mismo. Todos los demás ya habían alcanzado su meseta de crecimiento, pero él solo estaba comenzando. De la misma manera que uno de los Shirous había crecido para alcanzar a Archer en un camino alternativo de ideales, el Shirou original podía hacer lo mismo con el resto. Por lo tanto, se resolvió. El maestro 47 se puso de pie de repente y le dio unas palmaditas en el hombro al Shirou original. Algo en la sonrisa del maestro 47 en este momento le recordó al Shirou original al arquero de Tosaka. Buena suerte. La proyección de Da Vinci parpadeó antes de que se explicara que el Shirou original pronto se enfrentaría a todos los Shirou presentes en la sala. De repente, Shirou entendió por qué todos lo miraban de esa manera antes de retirarse rígidamente de la reunión. Desde la primera luz de mañana, se enfrentaría al maestro 47 hasta que alcanzara un nivel adecuado para enfrentarse al señor de Kaya en la próxima semana, seguido por Aston en la siguiente. Shirou ya podía imaginar lo que le esperaba, pero eso no le impidió saber que tenía que hacerlo. Caminando de regreso a sus habitaciones arregladas en Camelot, Shirou descubrió que no era el primero en regresar. Sable. Llamó a su servant, dudando en la entrada de su habitación, incapaz de siquiera tocar. Por lo que parece, ella ni siquiera sabía que él ni siquiera había estado dentro. ¿Cuánto tiempo había estado parada allí? En cualquier caso, su voz pareció tomar a saber con la guardia baja porque algo en la forma en que lo estaba mirando ahora parecía estar fuera de lugar. Se mordió el labio inferior, sus rasgos sombreados eran difíciles de interpretar. Por lo menos, la marcada diferencia en su comportamiento cuando la había convocado por primera vez, y ahora, era discordante. Casi se sentía pequeña, incluso desesperada podría haber sido una mejor descripción. Se las arregló para respirar hondo y, de repente, un rostro inexpresivo le devolvió la mirada. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, maestro? Su voz era terriblemente suave, incluso débil. Por favor, adelante, respondió Shirou, incapaz de rechazarla cuando finalmente notó que sus ojos estaban hinchados y enrojecidos como si hubiera estado llorando. Ella obviamente no estaba bien. Tus rasgos son europeos, no, eso no es lo que quise decir. Olvídalo. Lo que quiero decir es, saber no quería andarse por las ramas más y respiró hondo antes de dejarlo salir. ¿Recuerdas algo de tu infancia? Una pregunta bastante extraña, pero para la que Shirou ciertamente tenía una respuesta. El problema era, lo siento, pero no. Fuyuki es todo lo que puedo recordar. No sabía si su respuesta era la correcta para dar. Ella se congeló, sus labios temblando. Ya veo, fue todo lo que dijo. ¿Alguna razón por qué? Él intentó. Ninguna respuesta. Ella simplemente no respondió y se quedó allí en un silencio casi vacío antes de alejarse sin decir palabra.
Escucha bien Arturia, pero lo que te he mostrado no es falso. Especulo que tu Shiro y el mío son lo mismo. Siempre puedes preguntarle al mismo Lord Ashton. Se sabe que es terriblemente débil con su esposa y su familia. Un futuro que podría haber tenido. Más importante aún, si su deseo es realmente un futuro mejor, un Camelot mejor, entonces considere dónde debería estar su lealtad en esta guerra, o qué deseo pediría si su bando sale victorioso. Los susurros ya no se detendrían una vez que comenzaran. Mirando desde la distancia, Merlín dejó escapar un suspiro, pero no podía permitirse revolcarse en el arrepentimiento. Lo hecho está. Al final, seguía siendo el mago de la corte de Camelot afiliado a Lord Ashton y su versión de Arturia, quien creció con él como su mentor. Los intereses del rey, la reina y sus hijos estaban bajo la plena consideración de Merlín. Los había visto crecer, soportar dificultades e incluso había estado allí para su boda. Más tarde incluso convertirse en padrino de sus hijos. Ah, la ruina del sentimiento. Eres una serpiente. Un desgraciado. Un rompehogares. Todo lo que tocas, lo destruyes. Cállate Morgan, frunció el ceño Merlín, mirando a su bastón de donde provenía la voz. Como si fueras mejor. La voz se detuvo a regañadientes. Gracias por leer. Me siento un poco indeciso después de que acabo de recibir una vacuna de refuerzo para COVID hoy, y luego tengo otra vacuna de refuerzo para influenza este domingo. P. Untreon. Com, /Parcasius.